Parece que hoy nos va a tocar pasar un poco de miedo, Rafa. Bueno, yo siempre paso un poco de miedo con estos podcasts, pero efectivamente hoy vamos a hablar de cine de terror, con lo cual lo lógico sería que pasáramos miedo, ¿no? Bueno, el cine del terror no solo genera miedo, también creo que nos va a enfrentar a preguntas profundas sobre la naturaleza humana, ¿no? Es el atractivo psicológico que tiene el cine de terror. Bueno, pues vamos a explorar esa vía, claro que sí. Yo creo que me vas a llevar un poco al terreno de la ciencia y de la psicología, cuando yo venía aquí solamente a hablar de unas películas de adolescentes muy simples y muy básicas, pero bueno, vamos a por ello. Venga, ponemos la música y empezamos. Bueno, Miguel Ángel, pues se nos ha pasado Halloween y da igual. Bienvenidos, por cierto, a un nuevo Black Over White con la temática de las películas de Scream, máximo exponente del cine slasher de terror adolescente, que tienen ya unos cuantos años, pero son noticia porque en 2025 se va a estrenar una nueva película de Scream. Así que lo que vamos a hacer hoy, si te parece, es repasar, spoilear quiénes fueron los asesinos en cada una de las películas de la saga, y a partir de ahí pues vamos a ir explorando diferentes aspectos, ¿no?, de la psicología humana. Bueno, lo primero de todo, Miguel Ángel, ¿estas películas te gustan o no te gustan? Personalmente, a mí no me gustan mucho, no logro conectar con las propuestas. Al final es terror, es una mezcla forzada entre terror y comedia, y además los personajes tienden a ser estereotipos bastante planos. En definitiva, me parecen películas que a menudo, al menos yo los siento, sacados de la nada. Bueno, pues yo coincido contigo en todos los argumentos que das, solo que esos son exactamente los motivos por los cuales a mí me gusta esta saga de películas. Fíjate qué curioso, ¿no? Con los mismos argumentos, a uno le gusta y a otro no. Cierto es que, a pesar de que se ha convertido en un icono, no creo que llegue a la altura de otros villanos, ¿no?, asesinos icónicos del cine de terror. Vale, eso es un poco lo que podemos ir viendo a medida que contemos estas tramas y veamos cuál es la evolución, si es que la hay, de las películas. Mira, lo primero que te tengo que decir es que Scream tiene 6 películas. La primera, fíjate, es de 1996 y la más reciente es del año pasado, en 2023. Ahora mismo, como decía, están grabando la siguiente parte, que sería la 7, que se estrenaría en septiembre de 2025. Esa es la previsión. Vale, dicho lo cual, vamos a empezar por la primera. Vamos a empezar por Scream 1. En Scream 1, como tú hablas de iconografía, yo creo que la primera escena es la más icónica de toda la película y te diría que de toda la saga. Tenemos a una chica que está preparando unas palomitas en casa, sola, se dispone a ver una película de terror y recibe una llamada en la que observamos que es amenazante desde el primer minuto. Esta persona que le llama le propone un juego, pero es un juego muy macabro, porque al final, si falla, lo que va a hacer es asesinarla, y ya le adelanta que está en la casa. Bueno, pues efectivamente el juego es tan complicado que al final acaba fallando, y aparece el asesino y se la carga. Así de sencillo. La siguiente escena de esta misma película aparece la que va a ser la protagonista de toda la saga, que es Sidney Prescott. Y el resto de la película consiste en que el asesino intenta acabar con Sidney Prescott, ella lo evita, pero por el camino caen todos los amigos, ¿no? Todos los amigos van muriendo en diferentes circunstancias, en casas, en fiestas, en coches, y lo que vemos es una reproducción de asesinatos hasta que pues llega la escena final y se descubre quién es el asesino. Yo aquí te pregunto, ¿hay un asesino? ¿Hay varios? Vale, pues en este caso hay, como dices tú, no es un único asesino, sino que hay dos. Se llaman Billy Loomis y Stu Macher. Billy es el novio de Sidney Prescott, por lo cual llama un poquito la atención que tu novio intente asesinarte. ¿Por qué lo hace? Pues porque en realidad esa relación es tóxica. Es una relación que inicia precisamente para entrar en el círculo de confianza de la protagonista, pero en realidad la odia. ¿Y por qué la odia? Pues porque su padre se acostó con su madre hace muchos años y eso supuso la ruptura de la familia y se convirtió en un niño de padres separados. Motivo, esta infidelidad. ¿Cómo decide pagarlo?
pues lo paga con el asesinato, ¿no? Se convierte en un asesino para vengar ese trauma familiar que ha tenido que llevar encima durante tantos años. Pero tiene un cómplice que hemos dicho que es Stu Macher. Stu Macher es su mejor amigo. ¿Y cuál es la motivación de Stu? Pues básicamente es un psicópata, es decir, lo hace por el deseo de pertenencia, la emoción de asesinar y simplemente porque se lo pide el cuerpo, Miguel Ángel. Entonces se une a la misión por gusto. ¿Qué te parece? Sí, esta primera película además es, yo creo que la más diferente al resto, ¿no? Porque justo aquí los asesinos, uno está motivado por la venganza y el otro lo hace por un sentimiento de, digamos, pertenencia a un grupo. Lo hace mi amigo, lo voy a hacer yo porque además pues siento este impulso y si no lo hiciera quizás nunca hubiera despertado ese impulso, pero como lo hace también me uno a ello. Me recuerda mucho a otra serie llamada Dexter, en el que es un asesino, pero que su padre adoptivo aprendió a canalizar, digamos, ese oscuro pasajero para afectar solamente a aquellas personas que bajo un código ético se lo merecían. Sí, ahí habría, ¿no?, una componente de ajusticiar, ¿vale? Pero en este caso, como vemos, pues no la hay, son simplemente unos adolescentes pasados de vueltas que deciden llevar esa emoción pues al límite. Vale, continuamos con la segunda película, Scream 2. No guarda relación en un principio con la primera, pero vemos enseguida que hay un guiño a la primera porque arranca en un cine en el que están proyectando una película que se llama Puñalada, y esa película está basada en hechos reales que son precisamente los de la primera película, es decir, es como si hubieran hecho una película de la película. Lo primero que aparece es que una pareja es brutalmente asesinada en el propio cine, y esto tampoco tiene mucho recorrido porque no conecta con nada de la trama posterior, pero bueno, ya nos pone, digamos, nos sitúa en la escena y nos pone a tono. ¿Cómo evoluciona esta película? Sidney Prescott vuelve a ser perseguida y vuelve a tratar de escapar del asesino mientras mueren los demás, es decir, es una repetición de la primera película donde ya existe el precedente de que, bueno, sabemos que existe un segundo asesino porque a fin de cuentas tanto Billy Loomis como Stu Macher murieron en la primera parte, con lo cual tenemos por un lado la continuidad, pero por otro sabemos que los asesinos no pueden ser ninguno de la película previa, con lo cual se mantiene la incógnita hasta el final. Vale, ¿quiénes son en este caso los asesinos? Pues mira, por un lado tenemos a la señora Loomis, a la madre de Billy Loomis, que quiere vengar la muerte de su hijo, y para ello utiliza a un cómplice, igual que en la primera parte su hijo utilizaba un cómplice, ella también utiliza un cómplice, que nuevamente es un personaje secundario cuyo objetivo es ganar popularidad, quiere convertirse en una celebridad. ¿Por qué? Recordemos, hay una película que se ha rodado a partir de los hechos reales y él quiere, como si dijéramos, pasar a formar parte de la historia para aparecer en la secuela de esa película y convertirse en una celebridad por ser un asesino. Los asesinos siempre van a tener un motivo vinculado con la atención, ¿no? O sea, ya sea directamente por querer convertirse en las figuras legendarias, como en este caso, indirectamente por la venganza, por perder esa atención. Esto refleja un fenómeno real en nuestra sociedad moderna, creo yo, donde el deseo de fama puede distorsionar incluso los valores éticos y empujar a algunos a cometer actos extremos. Me recuerda el caso de Mark David Chapman, quien asesinó a John Lennon, que revelan cómo alguien puede buscar trascender al asociar su nombre con una figura famosa. Chapman incluso mencionó que pensó que el asesinato lo convertiría en alguien importante. Esto nos lleva a cuestionar cómo la obsesión por la fama se ha amplificado en la era digital, con las redes sociales permitiendo que cualquier persona pueda ser viral, incluso si es por razones negativas. Bueno, aquí tenemos el clásico ejemplo, ¿no? Porque aparece este personaje que ya seguía por la necesidad de fama, ¿no? Como tú bien has mencionado. Pero la cosa continúa, porque fíjate, en Scream 3 es una película especial porque transcurre en el rodaje de Puñalada 3, es decir, la tercera parte de la saga de la película inspirada en la película Scream, es decir, en los hechos reales. En esta película pues vemos todo lo que sucede en el rodaje, que lógicamente implica pues que los actores que interpretan a los personajes originales mueren asesinados por alguien. ¿Quién es en este caso el asesino? Pues el asesino en este caso es Roman Bridger, el director de la película.
Pero agárrate porque esto te va a gustar. Los guionistas pensaron que era una buena idea que ese tal Roman Bridger fuera el hermanastro de Sidney Prescott. ¿Qué ocurrió? Que la madre de Sidney tuvo una aventura con alguien de Hollywood, fruto de la cual nació este Roman. ¿Qué ocurre? Que el padre se desentendió completamente, entonces pues otra vez es una persona que tiene falta de atención, que ha tenido una infancia traumática, que su madre no le ha reconocido, etcétera, etcétera, y entonces resuelve esto a través del asesinato. ¿El asesinato a quién? Pues a la hermana, que sí ha recibido todos los cuidados, que sí ha sido hija reconocida, que ha sido querida y demás. Entonces ese móvil es puramente emocional. Pero fíjate, ¿no? Se acaba convirtiendo en un director de películas. Bueno, pues intentan cerrar el círculo metiendo al director de la película apuñalada como asesino de la protagonista de los hechos en los que está basada la película. Yo creo que aquí a los guionistas ya se les empezó a ir un poquito la pinza, ¿no? Creo que aquí intentan como explicar, ¿no?, los estragos de la fama en personajes públicos. Claro, la fama no solo trae reconocimiento, también puede ser una carga insoportable en cierta medida. En este caso, aquí en Scream, los asesinos, los que buscaban la fama, son una representación metafórica de esta carga, una fama que consume, que corrompe, que deshumaniza, y que no solamente reside en sus actos, sino también en el vacío existencial que persiguen. Sí, efectivamente ese vacío existencial se canaliza de una manera muy negativa. Y Rafa, ¿es posible que el público, tanto en un mundo de ficción como en Scream, como en la vida real, es posible que al consumir las desgracias de los famosos como entretenimiento contribuyan indirectamente, digamos, a los estragos que los destruyen? Yo estoy totalmente convencido de que eso es exactamente así, ¿no? Se trata, al final, hay una frase que dice: dale a la gente un estatus que quiera mantener. Pues cuando estas personas quieren mantener ese estatus a toda costa, están dispuestos a hacer lo que sea, ¿no? Se convierten de alguna manera en esclavos de su audiencia y tienen que llegar cada vez un peldaño más arriba, ¿no?, en las locuras que hacen para llamar la atención y mantener la atención de toda esa comunidad fiel que les está animando en redes sociales y a través de diferentes medios y también a través de los ingresos que generan, a no perder la posición que han alcanzado, ¿no? Y de hecho esto no queda tan patente en las películas 1, 2 y 3 de Scream, sin embargo en la 4 ya queda clarísimo. La acción de la cuarta parte de Scream arranca 15 años después de la última película. Lógicamente Sidney Prescott ya es una persona mayor, vuelve a su pueblo natal, donde segunda protagonista de esta película es la prima de Sidney Prescott. Veis que a los guionistas les gusta dejarlo todo en familia. Y bueno, pues nuevamente se desencadena una ola de asesinatos. En el centro está la prima de Sidney Prescott. ¿Qué ocurre? Que la asesina es ella y su novio. Y volvemos a tener el tándem que habíamos visto en películas previas. ¿Por qué lo hace Jill? Jill lo hace porque quiere ser popular igual que Sidney Prescott. Sidney Prescott, con toda la fama que le ha proporcionado las películas por lo que le pasó, se ha convertido en una celebridad y ella quiere ser una celebridad. Entonces su objetivo era inculpar a su novio, aparecer ella como la única superviviente y de esa forma convertirse en una Sidney Prescott, ¿vale? Que viene al pelo con lo que estabas comentando, decir, oye, no es solamente que se le aclame a estas figuras célebres, sino que además se hace cualquier cosa para convertirse en una de ellas, hasta el punto, ¿no?, de participar en asesinatos, escurrir el bulto y cargarle la culpabilidad a otra persona que se convierte en el mártir y ella en la heroína. Pues esto es Scream 4, básicamente. Volvemos de nuevo a perseguir la fama y a perseguir los motivos reales que hacen que una persona llegue a esos actos. ¿Qué es lo que sucede en la quinta y la sexta parte? Pues es que ni te lo voy a contar, porque es una repetición constante cuya finalidad, aparte de entretener al público, es siempre lanzar el mensaje de lo peligroso que es dejarse llevar por el deseo de popularidad, de fama, convertirse en una celebridad, etcétera. Con lo cual aquí ya obviamos los asesinos también para que podáis verla y descubrir vosotros cuáles son, pero ya os adelanto que no os vais a llevar grandes sorpresas. Vuelvo a mi mensaje original, Rafa, cuando te decía que no es una saga que a mí me fascine, es esa repetición, ¿no?, aprovechándose del cliché del género de terror para contar siempre una misma historia con diferentes actores prácticamente. La cuestión es cuál es el trasfondo psicológico que tú serías capaz de derivar de este patrón de repetición que hemos visto a lo largo de 6 películas.
Las películas de terror es que no solo generan miedo, creo que también nos enfrentan a preguntas profundas sobre la naturaleza humana. Claro, al observar a un asesino en pantalla, el espectador, nosotros, podemos experimentar una especie de fascinación oscura, la curiosidad de entender por qué alguien haría algo tan monstruoso. Esta curiosidad puede venir de un intento inconsciente de comprender las partes más sombrías de nuestra propia psique, por así decirlo, o incluso esa empatía oscura, ¿no? De que no empatizamos con el asesino por sus acciones, pero quizá sí por la humanidad perdida. Lo hablábamos antes, esa deshumanización. Por ejemplo, el personaje de Psycho despierta una extraña mezcla de terror y compasión al mostrar sus motivaciones, que todo vienen por sus traumas. Aquí, al ver películas de asesinos, nos estamos, digamos, dirigiendo a una forma de explorar de manera segura el miedo, la vulnerabilidad que sentimos en la vida real. En un mundo caótico, las historias de terror ofrecen ese sentido de control. Sabemos que el mal va a ser derrotado, o al menos está solo en nuestras pantallas, no lo vemos en el mundo real. Sí, yo creo que esta idea de estar sentado en el sofá cómodamente mientras todo lo malo sucede detrás de la pantalla, pues a mucha gente le produce una sensación de bienestar, de estar protegido. Por un lado sabe que lo que ha visto no ha pasado y por otro se siente protegido de todo aquello que podía haber pasado, con lo cual efectivamente cumplen con esa función anestésica que muchas personas necesitan al final del día. Permíteme sacar de nuevo la serie Dexter, donde nosotros espectadores nos convertimos un poco en los observadores de esa lucha entre el bien y el mal, entre quién es la víctima y quién es el agresor, ¿no? Y lo que puede activar, hay diversas emociones que se transmiten de la pantalla a la persona que está viendo esa película, ¿no? O sea, de un mundo de ficción al mundo real. Una catarsis donde el terror nos permite liberar las tensiones acumuladas. Nos permite también enfocarnos en un mundo donde todo va mal y sentimos esa adrenalina, ¿no? Al ver la película, que parece que nos purga emocionalmente. Y el morbo, el impulso que tenemos de la atracción por lo macabro, que no implica que deseemos el mal, no estoy diciendo eso, ojo, pero sí que queramos explorar sus límites desde nuestro sofá. Sí, pues ya hemos visto como dos explicaciones, ¿no? que justifican cientos de millones de recaudación que han cosechado estas películas. Entonces vemos que a pesar de ese guión flojo, de esos personajes planos, de esa trama que no evoluciona, incluso de esos clichés absurdos que se repiten una y otra vez, hay un trasfondo psicológico en el que al que ve esa película, aunque no le aporte mucho, le reconforta en otros aspectos y le permite explorar zonas oscuras, ¿no? de su psique, y eso pues tiene también una gratificación que se traduce en éxito de taquilla. Permíteme hacer una pregunta como reflexión crítica, ¿no? O sea, al glorificar, digamos, este tipo de películas, ¿estamos también glorificando a los asesinos del mundo real para darles tanto protagonismos, ¿no? en narrativas ficticias? ¿O por el contrario, al explorar esas historias, estamos reforzando los límites éticos de lo que significaría ser humano? Cuando vemos documentales de historias reales de asesinos, ¿realmente se glorifica al asesino o se establecen límites éticos? Hombre, yo huyo de la idea de que estas películas o estos contenidos fabrican asesinos o potencian la probabilidad de que alguien que ya tiene una base de asesino se convierta en uno. ¿Y por qué lo pienso? Pues porque al final esa glorificación siempre es del personaje. Cuando luego esa persona aparece juzgada, aparece en los medios, esa persona es denostada. Siempre va a glorificar a los actores, al director, al que hizo la música, al que hizo la fotografía, pero nunca a la historia real, porque yo creo que el público sí que distingue muy bien quién es la persona que ha sido capaz de contar una historia reconfortante por los motivos que tú decías, y quién ha sido un brutal asesino que ha hecho algo que no debería hacerse nunca. Con lo cual yo creo que sí que existe esa doble visión, y eso permite afirmar que el cine no es el que fabrica los asesinos, más bien los asesinos son los que fabrican este tipo de películas con lo que hacen. Estoy en ese mismo tren. Yo también tengo esa opinión de el por qué nos obsesionan tanto los asesinos, bien sean reales o ficticios, pero añado que además tal vez puede representar lo que más tememos, que es perder nuestra humanidad. Al examinar las motivaciones de los asesinos, bien sean documentales, en películas de terror, también estamos buscando respuestas a las preguntas más profundas que comentaba antes. ¿Qué nos separa a nosotros de ellos?
nos enfrentan a nuestra propia oscuridad. Bueno, pues yo para terminar, una reflexión, ¿no? No recuerdo ni dónde la escuché ni quién la dijo, a lo mejor era un patán de mucho cuidado, pero me viene al pelo, ¿no?, para cerrar el episodio, con lo cual yo la suelto igualmente. Que decía, encierra a 2 personas en una habitación y será cuestión de tiempo que quieran matarse el uno al otro. Bueno, pues dejamos esta reflexión al aire para que seáis vosotros, espectadores de Black Over White, para que nos dejéis en los comentarios qué opináis de la saga Scream, qué opináis de las historias de asesinos, el cómo se cuentan y si contribuyen o no contribuyen a la fama de estos mismos. Pues nada más, muchas gracias por habernos escuchado, un episodio más, esperamos que os lo hayáis pasado muy bien, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias Rafa, muchas gracias a los espectadores, os dejamos con Melomaniac Lounge.